que la saga de Puñales por la espalda es el producto más potable que tiene este director. Independientemente de películas como Looper, que pese a tener una premisa que está bien, no es una película muy buena con un guión tan consistente, funciona mucho en base al guión muy manido y con muchísimas conveniencias. O por ejemplo la película de Brick, una película de ciclistas que no me interesa para nada y no me llamó para nada la atención, me parece algo que pasó sin pena ni gloria. Pero luego también la infame episodio 8, que esa ya tuve una reseña en el canal, en la que si vuelvo a comentarla la pondría muchísimo peor todavía de lo que pensé. Pero hay una franquicia que más o menos le funciona bien a este hombre, que es la de Puñales por la espalda. Una película de misterio, tipo Agatha Christie, una especie de personaje que es Benoit Blanc, tipo Hércules Poirot, que resuelve asesinatos. Empezó con una película que era muy sencilla, que era Puñales por la espalda, que pese a sus defectos era una película de crímenes muy solvente, muy bien hilada y con algún girillo que estaba bien. Y se metió todo con un personaje como Ana de Armas que tenía ese extraño don de la vomitera. Luego vino años después la segunda parte, que era la de Glass Onion, y esa pegó el patinazo. No me parece una gran película, muy estúpida, demasiado condescendiente y ya con un comportamiento digno de un niño de 5 años, metiéndose con lo que no le gustaba, hablando de cosas que no tiene ni puta idea y haciendo como críticas veladas o insultando a Elon Musk. Directamente una idea muy desaprovechada simplemente para meter sus proyectadas y sus taritas de turno. Tenía ya miedo con esa tercera parte, que ya, como veis, ya habéis visto, pasó de estrenarse en cines la primera a ser directa a Netflix. Y esa tercera saltó directamente a Netflix, que es De Entre los Muertos, o Wakeman Deadman, A Night Savage Mystery. En este caso la historia nos centra en un sacerdote que llega a un pueblecito bastante extraño en el cual un sacerdote, un monseñor, encarnado por Josh Brolin, directamente tiene el pueblo como medio acojonado, dominado, no sé, tiene una especie como de que manda en el pueblo casi, y acaba siendo pues encontrado muerto. Y el principal sospechoso es este sacerdote novato que le cogió manía. Y aquí aparece nuestro querido Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, para intentar resolver este extraño misterio. Y así más o menos comenzaría la premisa. Sinceramente, si me dan a decir de las películas, diría que esta es la mejor que tiene de la saga. Es raro. La primera estaba bastante bien, no era una película muy redonda, pero era una buena película de misterios. Un personaje muy carismático y que estaba guay, que era Daniel Craig, haciendo de un detective que era una mezcla entre Hércules Poirot, un poco más histriónico, pero funcionaba bastante bien. El caso tenía sentido. En esta, digamos que a raíz de la segunda película, como algunos ya sabéis, directamente se identificó que Benoit Blanc era gay. Quizás por exigencias, yo creo, del mismo Daniel Craig, como ya sabéis, desde 007 este hombre no quiere que se le asimile ese rol y está haciendo los papeles más rocambolescos. Podéis ver su filmografía, en las cuales estaba haciendo, hay una incluso de Luca Guadagnino llamada Queer, si no me equivoco, en la que hace como de una especie de espía gay, o una cosa muy extraña. Y yo creo que fue decisión del mismo que fuese gay Benoit Blanc. Aquí no está tan amanerado, y me explico el porqué. Es sin duda alguna que Ryan Johnson está más comedido en esta película. La anterior yo creo que aprendió la lección de las críticas, que no fueron bastante buenas, que era demasiado exagerado, demasiado, digamos, patético en su sátira, y se ha comedido bastante. Y sinceramente esta manera de ser comedido le ha funcionado bastante bien. Porque la premisa con lo del sacerdocio, me esperaba sinceramente la típica película en la que tiraría por lo burdo, las críticas a burdas y sátiras al cristianismo, que si tomando a tontos a los feligreses, alguna cosa de ese tipo. Cosa muy del mensajito progre estúpido de siempre. Pero no. Todo lo contrario, me he encontrado con algo, con una crítica sobre todo al cinismo, a la polarización, tanto religiosa como ideológica, muy bien metida. No te lo voy a negar. Quizás también mete sutilezas al trampismo, pero muy, muy sutiles,
que, que pasan muy desapercibidas, pero están ahí metidas. No le puede las manías. También sus típicas proyectadas de turno, criticando pues a los haters, a la gente que odia, que les tienen manía. Y también a un poco con críticas a gente que le humilla, que se ríen de él. Vamos, traumas y proyecciones puras y duras de Rian Johnson, que eso ya parece su sello personal en todas sus películas. Pero, ¿qué tiene de particular el misterio? En este caso yo creo que el misterio, a diferencia de los dos anteriores, ha aprendido Rian Johnson, yo creo, a contar una buena película de misterio. Me explico. En este caso empezamos con un caso que parece ser una cosa que está muy clara, casi muy sutil, a ser una cosa muy enrevesada, muy retorcida, para luego concluir en un mero hecho de completamente diferente, un giro totalmente alocado. Contaré algún pequeño spoiler para un poco aclarar lo que quiero decir. Primero importante que tenemos que empezar de la historia es que, a diferencia de las dos anteriores, el reparto no es tan fuerte como los anteriores. Como algunos os podéis acordar, en las anteriores teníamos a gente de la talla de Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Chris Evans, Ana de Armas, o en las siguientes teníamos, por ejemplo, a Batista, teníamos a Edward Norton. Es decir, había actores muy fuertes, actores muy conocidos. En esta no son tan famosos. La única que podemos reconocer serían a Josh Brolin, a Glenn Close y quizás a Josh O'Connor de alguna serie de televisión, y luego también otros actores secundarios que he visto muchas veces en algunos, incluso en malos, como en la película de Sin Tiempo para Morir o Sherlock, y quizás algún que otro personajillo que es el típico, bueno, también un Hawkeye, el actor de Hawkeye lo vemos también por ahí, que es Jeremy Renner, haciendo un papelillo pues un poco más diferente, pero vamos, no es un reparto tan potente como el anterior, pero no significa que sea muy malo. Por ejemplo, cosas positivas que tiene la película es que Rian Johnson por fin se ha dignado en desarrollar a los personajes de una forma muy cutre. Bueno, es totalmente cutre. Me parece muy, muy cutre el principio, porque sale el personaje como escribiendo una carta y en el que te cuenta un poco todo lo sucedido durante un buen rato de película, y en el cual se dedica de una forma muy poco sutil a desarrollar a todos los personajes, quiénes son, qué les pasó, etcétera. Tenemos de todo. En este momento son personajes que no son, a diferencia de los anteriores, que eran un coral, pero se quedaban simplemente en meros diseños, meros rebujitos y dibujitos ahí o caricaturas. Y aquí más o menos los personajes aparecen en sus justas cantidades para destacar un poco sus puntos claves y sus puntos fuertes y sus puntos a destacar en ese sentido. No son clichés con patas la gran mayoría. Es el típico el médico borracho que le deja a la mujer, la fanática religiosa, el marido de la misma, el típico sacerdote capullo, el típico que se presenta política, que intentó meterse por todos los palos para ver si le podían elegir, la abogada frustrada, etcétera. Es el típico reparto raro que le gusta meter siempre a Rian Johnson, que, como dije antes, lo desarrollan mucho mejor que las anteriores. Luego el misterio como tal, como dije al principio, empieza de algo muy simple, de un asesinato, a aparecer a una misteriosa búsqueda de un dinero, para acabar siendo un crimen más o menos religioso o pasional. Porque es lo bueno que tiene esta saga, es que pues una película de misterio puedes contar de una manera muy bien un crimen y desembocarlo como tú creas conveniente. Y yo creo que aquí, como dije muchas veces, a Rian Johnson las pelis de misterio se le dan bastante bien. Sabe contar una buena película de misterio, una peli de detectives, se le da bien. O sea, tiene también la de Poker Face, esa serie, hay algunos capítulos que es una especie como de se ha escrito un crimen, pero con una especie de choni que viaja por Estados Unidos resolviendo delitos. Pues esto se le da muy bien a él. Es lo que quiero decir. Sam, ya sabéis que como guionista me parece un tío muy pésimo, pero con los crímenes se le da bien. O sea, no sé por qué. Y ahora vamos a hablar un poco de lo malo de la película, que son varias cosas. Primero de todo, las talitas de Rian Johnson se notan bastante. Es un señor
que cae mal. Para un sector cae mal, es el típico progreta que va de graciosillo y en internet como que intenta quedar siempre por encima de ti, riéndose de ti, en plan porque te metes con él o le criticas. Y aquí se nota mucho, sinceramente, su falta de aceptar críticas, su maniqueo, sátira o burla de lo que él le parece mal, como por ejemplo con la crítica que dice a los haters. En este caso, es muy poco sutil. Es un hombre que yo creo que es muy resentido. A ver, es verdad, es entendible. Un señor que empezó a hacer películas que salían en cines a acabar haciendo productos en Hulu o Netflix. Es jodido, Ryan. Supéralo. Es lo que hay. Ser un gilipollas, pues recibes karma. Pero bueno, allá tú. Por otra parte también tenemos un proyecto en el cual, al igual que le pasa con muchas veces, Ryan Johnson no es un guionista excelente. No lo es. No se le da bien escribir historias. Siempre he dicho que necesita a alguien que le supervise los guiones. Él mete muchas conveniencias de guión, mete cositas que, bueno, las tiene que forzar. No quedan, a veces no explica muy bien algunos motivos. Por ejemplo, las motivaciones del monseñor, el que muere, que es la víctima, que es George Brolin, nunca quedan muy claras. Es una especie de sacerdote que pasa de todo, un cínico, un hipócrita que le da igual. Es un tío que solo está ahí pues porque no sé, no queda muy claro. Luego la trama, la enrevesada trama del asesinato para intentar explicar que todo es por un diamante, que el diamante luego lo esconden porque era una amenaza religiosa, que nunca queda muy claro el porqué. O si de verdad la hija del sacerdote dueño del diamante era tan mala como te vendían o no. Nunca eso lo deja claro. En ningún momento. Por una parte dan todo a entender que ya era una pécora que va por el dinero, pero por otra parte dicen que es que era una víctima. Nunca se lo dejan bien claro. Luego el personaje también de Benoit Blanc, aquí está muy desdibujado, a diferencia de las anteriores que tenía un pequeño protagonismo, aquí queda muy secundario y se centra más en el sacerdote. Como punto clave, casi es más protagonista él que el mismo Blanc. Que es raro porque en la primera, pese a que la Ana de Armas y la Ana de Armas era mucho más protagonista, en la segunda es cierto que Benoit tenía más protagonismo en la segunda, pero en esta está muy desdibujado. Aparece, es como va como el tipo mensaje, empieza como un mensajito muy propio, pero luego al final se como medio redime, pero luego vuelve a sus fobias absurdas. No sé, son cosas como he dicho, las taritas que tiene Ryan Johnson, que están ahí, a fin de cuentas parece ser como su sello personal, pero parece más siendo el hombre un meme viviente. Lo que quiero decir es que tiene el guión pues muchas conveniencias. Funciona, esto tiene que ser por aquí, intenta meter como una crítica que si, por ejemplo, el otro que si de feminazis, nunca menciona en un momento nada de los feminazis. Luego menciona cosas sí, he dicho, pequeñas menciones al trampismo, como un personaje ahí como se vende como la esperanza de América, pero nunca te da a entender que sea él o que se presenta candidato o a nada porque funciona en YouTube. Es raro. Son cosas como que funcionan muy mal y nunca llega a entender en ningún momento qué plan tenía el chico este con él, el hijo bastardo que tenía con él. No queda nada claro. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a dejar la iglesia con el diamante y se iba a Punta Cana? ¿Se iba a hacer político? ¿Iba a invertirlo? Nunca lo explicaban. Nunca en ningún momento lo cuentan. Tampoco dejan claro qué pasó al final con él, si en realidad fue asesinado por el puñal, lo tenían ya clavado y todo era mentira. Nunca lo dejan en ese sentido. O sea, como dan a entender que el médico que lo mata con el cuchillo de verdad, pero no queda muy claro. Porque una parte dicen que se lo clava de verdad para disimularlo, luego dicen que no, que es que le mató de verdad. No tenía nada de lógica, la verdad. Y aparte, si hubiese sido esa historia de la resurrección que te quieren meter, en la autopsia le ven que estaba muerto. O sea, que le habían metido un barbitúrico fuerte. Y luego la muerte de Glenn Close no la llegué a comprender muy bien. O sea, ¿se tomó el veneno? ¿No se lo tomó? Nunca lo explican bien. Ahí es lo que yo no llegué a comprender bien. Pero bueno, en conclusión, pese a los defectos que tiene la película,
me parece que esta tercera parte de Puñales por la espalda es muchísimo mejor que las dos anteriores. Se quita las sutilezas, se quita las tonterías de presentaciones previas y de intentar romperte el misterio que tenía de la asunto del crimen. Aquí directamente va al grano. El misterio no te deja nada claro y sutil, sino que te presenta el caso y los pones. Como tenía que ser una película de misterio, no ponerte entre medias que pasó esto, pero luego tal y el crimen, no, pero al final es una tapadera. No, es el caso y el misterio. Durante 2 horas y pico, que engancha mucho la película, tiene muy buen ritmo, pese a que hay momentos que, sobre todo el segundo acto, se hace muy espeso, pero funciona muy bien. Y la valoración final que va a darle a Puñales por la espalda, Dead Man Walking, es de un 8,5/10. Una correcta y sobresaliente versión de un Hércules Poirot moderno, pero que pese a los defectos que tiene me parece la más redonda de toda la saga. Y bueno, hasta aquí termina esta review. ¿Te ha gustado? Ya sabes, dale al like o suscríbete para poder estar al día de mi contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!